Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, a través de todo el país, profundidad de campos, y con el senador Ricardo Lagos Weber del PPD de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, senador, después de fiestas patrias? Muy bien, muy tranquilo, logramos mantener el peso. Es una gracia. Es una buena nota. Claro que hay una preocupación porque se supone que con estas libertades adicionales que se han concedido, seguramente a partir de hoy día y de aquí hasta el 15 de octubre por lo menos, vamos a ver resultados de personas que se han contagiado durante esta etapa, según presumen algunos expertos en la materia. Es una preocupación también ahí en la región de Valparaíso, donde teníamos bastantes casos, más de 26.000 acumulados en el transcurso de la segunda, tercera semana de septiembre. Sí, si me permite una reflexión un poco más general sobre el tema de la pandemia, el coronavirus y los rebrotes. Si uno tuviera que algo aprender de los países que han vivido este proceso antes que nosotros, y muchos de ellos lo han enfrentado tal vez de manera, no sé si exitosa, pero con menos trauma, casi todos los países han tenido un rebrote. Entonces no veo por qué en Chile no lo vamos a tener. Máxime cuando hemos visto que los permisos adicionales que se han otorgado para poder, yo entiendo, socializar en las fiestas patrias, etcétera, muchas personas fueron más allá de las normas establecidas. Eso lo hemos visto ya estos días. Y si usted le suma que en el caso particular de Valparaíso, no digo la región en su conjunto, pero Valparaíso, Viña, Concón, estamos en confinamiento. Y así todos los casos han aumentado. Y le quiero decir que la comuna de Valparaíso es la cuarta comuna con más casos activos en todo Chile. Entonces, tenemos una situación bien dramática y que mi percepción es que vamos a enfrentar una situación bastante crítica al corto plazo, una vez que se terminen de incubar la enfermedad, ¿no? Además que en la región se pasaron los 800 muertos y eso es terrible porque tiene que ver con los familiares, tiene que ver con el barrio, con el lugar de trabajo, en fin, y eso sí que no se recupera. Eso no se recupera. Y por otra parte, lo curioso de Valparaíso es que habiendo estado con medidas bien estrictas en materia de desplazamiento, 2 permisos a la semana, etcétera, en confinamiento, los casos aumentaron, a pesar de los 2 meses y tanto de confinamiento. Entonces, a todas luces, hay un porcentaje no menor de ciudadanos que no están observando las normas y además si usted quiere, la geografía misma de Valparaíso, Viña del Mar, bueno, y la necesidad de desplazamiento, la necesidad de trabajar, hace que al final del día usted tenga este drama. Yo puedo decir que no, yo trato de no ser una persona aburrida en la vida, pero yo creo que en el tema de la pandemia tendríamos que haber sido más estrictos en el tema del 18, ¿ah? Y en el tema del confinamiento, ¿sí? Lo digo porque al final el costo es más grande, lo vamos a pagar igual, y puede tener incluso un costo político muy grande, que dice relación con el plebiscito. El plebiscito del 25 de octubre sin duda es un hito muy importante por toda la situación que conocemos, estallido social de octubre del año pasado, después la firma de ese acuerdo a mediados de noviembre en la madrugada, también de 2019, y la perspectiva de este plebiscito, ¿cómo lo ve usted? Le voy a preguntar algo muy simple. ¿Debería ser la locomoción colectiva, por ejemplo, gratuita, el metro, en los sistemas de transporte en las regiones del país, en el caso de Valparaíso, por ejemplo, y Viña, y bueno, y toda la región, ¿no? Sí, es una propuesta que hemos hecho, no solamente yo, varios parlamentarios y organizaciones sociales han pedido que ese día el transporte sea gratuito en Chile como una manera de contrarrestar el voto voluntario, de asegurar una mayor participación, de hacernos cargo de una realidad. Hoy, con el sistema electoral que tenemos y los locales de votación, no pocas familias o no pocos votantes tienen que tomar hasta 2 locomociones para llegar a su lugar de votación. Eso significa que en mi vuelta son 4. Si a eso usted le multiplica a 2 miembros familiares o 3, estamos hablando de una cantidad de plata de no menor. Entonces yo creo que lo mínimo, si este va a ser un plebiscito tan importante, es ponerse de acuerdo con los empresarios, los microbuseros y ver cómo se distribuye el costo de aquellos de esa gratuidad. Que es por un día, es por una fracción de horas, por último que sea un porcentaje, pero algo que genere una menor barrera a la hora de participar. Me parece que es lo mínimo, ¿ya? Por alguna razón que no quiero especular, hay sectores que se oponen a esto, ¿ya? Se plantean todo tipo de subsidios, todo tipo de plata para todo, pero cuando se trata de subsidios para el transporte colectivo, mire, yo creo que
voy a decir algo que no tengo ningún antecedente, pero me tinca a mí que un día de transporte gratuito va a ser bastante más barato, ¿ah?, que el día de paro de los camioneros. ¿Mm? Diga usted. Importante para este 25 de octubre. Una de las grandes interrogantes que existen, senador Lagos Weber, es de cuánta gente va a participar. En la última elección presidencial participó la mitad de los electores habilitados para sufragar. ¿Usted cree que con esta convulsión social que hubo el año pasado, con las manifestaciones que ha habido, digamos, incluso previo al 18 de octubre, las que ha habido después también, va a incrementarse la cantidad de votantes o no? La verdad que no sé. Tengo una duda porque creo que hay un porcentaje no chiquitito, no menor, no bajo, de electores de adultos mayores que tal vez, como consecuencia del coronavirus, muchos de ellos tal vez van a tener cierta reticencia a ir a exponer su lugar de votación. Entonces creo que esto sí va a generar un elemento, por eso que yo le decía hace poquito rato atrás, en esta misma entrevista, que las implicancias del rebrote son de distinta naturaleza. Una de ellas de carácter político, que termina afectando el nivel de participación a la hora de ir a votar. Y eso se preste para argumentos de algunos que le resten legitimidad o que pretendan restar legitimidad al proceso. De ahí que la necesidad era de controlar medidas sanitarias, de ahí la necesidad de contar con transporte gratuito para incentivar aquello que no sea una barrera adicional, el tema del costo, y de ahí a una fuerte campaña de participar en esto, ya sea que a usted le guste o no le guste el cambio de constitución, participemos. Yo, de lo contrario, hay que empezar a buscar las imágenes de lo que ocurrió en octubre y noviembre del año pasado para entender por qué estamos en este plebiscito. Entonces, yo creo que es muy importante este plebiscito porque es lo que nos permite enrielar institucionalmente una demanda ciudadana que puede expresarse de esa forma. Y yo creo que este plebiscito nos da un camino institucional, con hitos claros, con etapas que deben cumplirse, con un mandato establecido, con un contenido que queda acotado, ¿ah?, y todo esto en un carril institucional. Y para eso se hizo esto. Entonces, por eso hay que darle la máxima legitimidad. Senador Lagos, este último tramo de septiembre es desafiante para el Parlamento porque el gobierno pone en escena precisamente el presupuesto de la nación y uno imagina, digamos, que el presupuesto 2021 no va a tener mucho parecido con el presupuesto de este año que estamos viviendo. Prácticamente el COVID-19 ha matado a muchas industrias, especialmente pequeñas y medianas empresas. Hay un nivel de cesantía que podría llegar a los 3 millones de personas, sumando a aquellos con relación de dependencia y otros que trabajan por la libre, como se dice habitualmente, aquellos que no tienen ninguna relación de dependencia. En fin, o sea, tenemos un año muy complejo el 2021. Este presupuesto de bienestar que se ha mencionado, ¿qué características debería tener para el 2021? El 30 de septiembre, ¿no? Sí, se presenta el 30 de septiembre a más tardar. Tiene que presentarlo, lo voy a presentar antes, ¿ya? Si lo presenta antes, rige antes la fecha de aprobación, entre paréntesis. Eso nos pasó el año pasado, que por alguna razón que nunca entendimos bien, el exministro Felipe Larraín presentó el presupuesto antes y todos seguimos trabajando con la idea de que tiene que estar aprobado a fines de noviembre, el 30, porque eran los 60 días, y alguien que es más formal miró y dijo, no, tiene que estar aprobado por el 24 o 25 de noviembre, porque lo presentó como el 25 de septiembre. Pero bueno, eso es menor. Lo que le quiero es permitir que vamos a enfrentar el año que viene todavía cifras de desempleo bien grandes. Hoy, las cifras de desempleo, estamos hablando alrededor de más de 2 millones de chilenos desempleados. Entonces, entre los desempleados propiamente tal, los que han abandonado la fuerza de trabajo y los que están bajo el mecanismo de suspensión laboral, que además se va a cumplir ahora luego los términos de estas suspensiones laborales, vamos a estar alrededor del 25% de desempleo, que es una cifra gigantesca. Y esto, todos los expertos, analistas, chilenos, extranjeros, le dicen que el ajuste, una vez que la economía incluso retome crecimiento y retome actividad económica, no vamos a volver a los niveles que teníamos pre-crisis, pre-pandemia y pre-pandemia, porque las industrias, muchos sectores se van a ver acomodados en cierta forma a un trabajo distinto, a una manera distinta de trabajar y contar con recursos humanos. Dicho eso, el presupuesto del año que viene, primero hay un compromiso que no va a ser inferior, no se va a reducir el presupuesto con respecto al año actual, al contrario, se va a fortalecer.
Vamos a contar con el fondo de 12.000 millones de dólares que aprobamos ahora en junio, este fondo que se creó para enfrentar la crisis. Pero muy importante, algunos estamos empujando, y eso lo he hecho con fuerza, la idea de comenzar a trabajar en un presupuesto que tenga que tener, mire lo que le digo, no es que tenga más lucas necesariamente, pero sí una metodología que podamos medir al año siguiente de qué sirvió el presupuesto para cambiarle la calidad de vida a los chilenos y las chilenas. Es lo que se llama un presupuesto de bienestar, que tiene que medirse no solamente por lo que crece, por lo que crece la economía, sino que si es posible establecer alguna metodología que diga en qué le mejoró la calidad de vida concreta a los chilenos. Y esto que no lo estoy inventando, si usted quiere lo estamos tomando de otras experiencias, como en el caso de Nueva Zelanda, que introdujo este elemento hace un par de años atrás. Y el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, la primera ministra, se tiene que obligar a demostrar de que parte del presupuesto influyó directamente en la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Y para eso estamos empujando que el ministro se abra a eso. Hoy día el presidencialismo en Chile es tan fuerte que al final del día, si nosotros no aprobamos presupuesto, se aprueba lo que envió el gobierno. Se comprende que el Parlamento tiene muy limitadas atribuciones en materia presupuestaria. Pues bien, eso ya es necesario ir modificando eso. No le estoy pidiendo colegiar de decidir el Parlamento el presupuesto, pero por lo menos establezcamos una metodología, lo mínimo, que me diga qué políticas le mejoraron directamente la calidad de vida y cómo le mejoró la calidad de vida. Y eso hace la diferencia, eso hace que culturalmente la parte de atrás de la cabeza de los ciudadanos empiezan a captar, o si usted quiere, se peguen la cachá de cómo funciona el presupuesto. Ya ocurrió con los impuestos. Hoy día muchos chilenos, que antes no era tema para ellos, ahora dicen, no, pues si esto lo pago con mis impuestos. ¿Se ha fijado, no? Chilenos, no experto en finanzas públicas. Entonces, aquí es lo mismo. Yo creo que el presupuesto, los ciudadanos, digamos, ¿y de qué me sirve este presupuesto? ¿Dónde está gastado? ¿Cómo se gastó? ¿Quién responde? Para cerrar, digamos, esta primera parte de profundidad de campo, senador, quiero preguntarle, ¿cómo ve usted la ejecución del presupuesto de este año por parte del gobierno y de qué manera se ejecutaron las medidas contracíclicas que se anunciaron después del estallido social? O sea, inversiones en dimensiones, digamos, pocas veces vistas en la historia, ¿no? Por ejemplo, en obras públicas y en otros aspectos que eran muy importantes porque eso significaba, digamos, una activación muy fuerte en la economía. ¿En qué quedó eso y cómo va la ejecución del presupuesto este año? Ya, eso tiene de dulce y de agraz, para ser bien franco, porque efectivamente, luego del estallido, incluso hicimos una pequeña reforma tributaria en la cual eliminamos aquellos elementos muy regresivos que tenía el exministro Larraín, se sacaron fuera del proyecto, como la famosa reintegración, no quiero entrar en detalle, pero que era una cosa muy regresiva, una medida, y mejoramos algo la recaudación, aumentamos las contribuciones de bienes raíces más caros, digamos, para de los estratos más altos. O sea, se hizo medidas bien progresistas y progresivas en su tributación. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos agarró la pandemia y ahí yo veo que se utilizaron medidas contracíclicas. ¿En qué sentido? De que el Estado se metió la mano en el bolsillo y se han generado el bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia. Otra cosa que el gobierno, yo generalmente no quiero ser crítico, pero el gobierno le costó tomando el ritmo a la crisis. Le costó, porque legislamos 3 veces el ingreso familiar de emergencia, Sergio. 3 veces lo legislamos. Cuando le dijimos, oiga, hágalo así, ya sabe, no, se lo aprobamos porque había que aprobar, y volvió al poco rato, volvió y dijo, oye, tenías razón, no dice así, pero hubo que cambiarlo. Entonces, 3 veces. Se utilizaron medidas como la protección del empleo. O sea, una proactividad desde ese punto de vista, y además se utilizaron los recursos que hemos tenido ahorrados durante muchos años. ¿Ya? Producto de que, más allá de las críticas al modelo y todo eso, lo concreto es que habían recursos disponibles para decirle a los chilenos en la crisis de pandemia, aparte de quédese en su casa, que eso hay que hacerlo, y eso lo hicieron todos los países de la región de América Latina, a todos le dijeron, váyase a su casa. Lo que no pudieron hacer todos fue poner recursos para ir en ayuda de sus funcionarios. Y eso lo pudimos hacer nosotros, y ahí se está haciendo. Donde está la grasa, a mi juicio, fue la lentitud del gobierno, y lo segundo, que los temas de obras públicas que usted menciona, no me queda claro todavía, y lo digo yo, que estoy en la Comisión Mixta de Presupuesto, ¿dónde están esas inversiones?
porque producto de la pandemia y el confinamiento, la ejecución ha sido baja en general. No se podía trabajar, no se podía trabajar en los caminos, en las construcciones. Entonces la pregunta, ¿y estos meses qué queda? Nosotros tenemos 3.500 millones de dólares acordados con el gobierno para gastar este año, y parte de eso en obras públicas. Le estamos pidiendo que nos identifiquen qué proyecto lo va a hacer. Porque si uno no sabe, esto queda en el aire, ¿me explico? Vamos a invertir en obras públicas, ya, pero ¿en qué? Dime la lista, quiero que me mande una lista que diga aquí, 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 aquí. Si no lo puede hacer es otra cosa, ahí discutiremos por qué no se hizo. Pero decirme al voleo, vamos a invertir, quiero saber en qué. Bien. Y eso tenemos una diferencia. Hoy día no existe. Ricardo Lagos Weber, hacemos una pausa con usted aquí en esta Profundidad de Campos, en el canal del Senado, y volvemos porque hay mucho más para conversar esta semana. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber, del PPD, posible candidato presidencial, ¿o no? Están hablando todos de candidaturas presidenciales. ¿Usted no habla de eso o habla? ¿O mantiene un silencio cauto? Cauto. Estoy abocado al plebiscito. Cauto. Es la prioridad. La única pega que tenemos ahora es aprobar este plebiscito. Que participe mucha gente. Usted mismo me preguntó al comienzo de esta entrevista por qué esa preocupación que hay que vayan a votar. Comenzar a hablar de candidaturas presidenciales, además que ninguna marca mucho, así que da lo mismo. Hay un informe de 4 organismos de Naciones Unidas, incluido la FAO, con respecto a la situación de los chilenos. Por eso le preguntaba el presupuesto en la primera parte y a lo mejor vamos a tocar algunas exenciones tributarias que hoy día están vigentes. Va a haber por lo menos 3 millones de personas de los 19 casi millones de ciudadanos que viven en este país que van a vivir en fragilidad alimentaria, dicen estos organismos de Naciones Unidas, y 700.000 personas van a pasar hambre. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con las 130 exenciones tributarias que representan más de 9.300 millones de dólares? ¿Se tocan o no se tocan? Porque ahí podría haber recursos, ¿no? No se tocan, evidentemente. Esa fue parte del compromiso que tenemos con el gobierno y con el ministro Briones, que lo acordamos en la reforma tributaria de fin de año pasado, y en la cual se está materializando en lo siguiente. Hay un informe de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, a solicitud del gobierno chileno, que ha revisado todas las exenciones. Ese informe lo vamos a conocer en los próximos días. Yo entiendo que de vuelta ahora esta semana, que pasó el 18, vamos a conocer ese informe, y a partir de ahí hay un compromiso de revisar y de ver cuáles de esas exenciones no se justifican, cuáles eventualmente habría que modificar y de qué manera lo vamos a hacer. El desmonte de esto. Yo sé que hay distintas medidas. Usted vio que en el paro de los camioneros surgió el tiro el tema del impuesto al diésel, que además les devuelven parte del impuesto al diésel. O sea, hay un tratamiento privilegiado. En la construcción hay un tratamiento privilegiado con el tema del pago del IVA. Entonces, hay una serie de sectores que tienen la renta presunta. O sea, la renta presunta es una institución muy antigua que dice relación con el pago de tributos de sectores que tienen poco acceso a la contabilidad completa, que tenían poco acceso a la educación, a la formalización, si usted quiere. Y estaba muy ligado a pequeñas unidades campesinas, microempresarios chicos. Pero hoy, cuando todo el mundo recurre a retirar su 10%, yo le digo, del 10% de los fondos de pensiones online, yo creo que hay varios sectores que, bien pudientes, que están en condiciones de pagar sus impuestos ya de contabilidad completa. Ahora, que esto genera un problema, no me cabe ninguna duda, pero ahí hay 9.000 y tantos millones de dólares. Si usted pudiera rescatar de eso un tercio, estamos hablando de mucha plata, 3.000 y tantos millones. Entonces, yo creo que no hay de otra. Y todo es gradual, se puede tomar un tiempo en desmontar, lo que usted quiera, pero eso ahí hay recursos, muchos recursos, muchos recursos. Sin ir más lejos, el día, creo que fue martes o lunes de la semana pasada, una entrevista a Michel Llorat, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, decía que antes de hacer nuevas reformas tributarias bastaba con revisar las exenciones, ver las cuentas corrientes, digamos, de algunas personas en Chile para ver que no estén evadiendo impuestos, y con eso haríamos una flor de recaudación. Flor de recaudación. Ahora,
¿Cómo se enfrenta el problema de la recaudación cuando tenemos una crisis y al mismo tiempo hay una disminución en la recaudación fiscal con muchas pymes, por ejemplo, que son muy importantes, dan más del 80% del trabajo en nuestro país? Y esas empresas que dijeron en algún momento del gobierno que eran 1 millón las que iban a recibir ayuda, después las rebajaron a 600.000, pero finalmente terminamos con alrededor de 200.000 y no completo el apoyo de parte de la banca que tenía al mismo tiempo el respaldo del Estado, un 85%. ¿Ustedes han recibido un informe actualizado sobre el Sí, estado del sí, arte? esos son informes, Sergio, esos son informes públicos, ¿ya? Han habido 2 informes hasta ahora que lo toma la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, y el Banco Estado lo presenta, y lo conocemos nosotros, o sea, esto no es un secreto, y lo que hay ahí básicamente es lo que usted está diciendo, porque lo que ha ocurrido es que a pesar de que el Estado pone una garantía hasta del 85% del crédito que le puede otorgar a una empresa pequeña, mediana, a pesar de eso los bancos igual hacen un filtro y dicen, mire, claro, yo tengo que responder por el 15%. Si yo le presto 100 pesos, le presto 10 millones de pesos a la empresa, el Estado se pone con 8 millones y medio si es que la empresa no paga ni uno. Y el banco tiene que ponerse con otro 1,5 millones. Y así todo, por ese 1,5 millones, ellos hacen decisiones que son extremadamente duras, tal vez algunas con razón, pero extremadamente duras en muchos casos. Y usted ve los bancos en Chile, que hay bancos que no han prestado casi nada, a los pocos que le han prestado son sus clientes tradicionales, y dentro de esos clientes tradicionales son los más grandes. Entonces ahí no llega nada. Entonces la propuesta nuestra es, ya se hizo este esfuerzo, no resultó del todo satisfactorio, para poner el término elegante, pues bien, hay que empezar ahora en apoyo directo y sin intermediación de los bancos. Yo sé, los bancos hacen ese filtrado que el gobierno le gusta. Al final del día dice que no, pero le gusta que alguien haga el filtrado, que alguien diga que no. El Estado dice, yo puse 85% de garantía, ¿qué más quiere? No, yo quiero ahora entonces que tal vez hay que pensar en préstamos directos, derechamente. Y estamos hablando con la reactivación, Sergio, y para estos efectos, tal vez hay que pensar otras medidas. ¿Ah? No solamente préstamos, sino que apoyo directo. Incluso me atrevo a decirle, no postergación del pago de impuestos. Me atrevo a decir que tal vez un periodo agotado de tiempo para empresas de cierto tamaño, una exención tributaria por un periodo, 4 meses, 5 meses, porque no saco nada. Una empresa que tiene endeudamiento, que se consigue capital de trabajo para echar a andar la máquina, que tiene que hacer frente a qué cosa, capital de trabajo para echar a andar la máquina, pagar los préstamos atrasados y más encima la poca utilidad que tenga, tiene que pagar impuestos. Yo digo, dele, no un periodo de gracia, dele derechamente una extensión por un periodo acotado, o determinado tipo de impuestos por último. ¿Me explico? O sea, tiene un respiro real, acotado en el tiempo, pero real. Impuesto a los más ricos, por ejemplo, su camarada Nicolás Aguirre dice que no rinde mucho eso. ¿Es cierto eso, no? A ver, depende. Comunicacionalmente rinde. Le pegué a los ricos. ¿Con qué no va a rendir eso? Aparte rinde pegarle a los ricos. Rinde, de que rinde comunicacionalmente. Ahora, lo que dice Nicolás y que yo comparto, por lo que he visto, porque he hablado con más economistas y las experiencias de afuera, es que en general ese tributo, los mismos que lo proponen saben que rinde alrededor de 300 millones de dólares y que en el tiempo se diluye. Dice que es por una vez, pero eso no se va a querer aplicar de nuevo. Porque las fortunas no están puestas en una cuenta corriente esperando ser grabadas. ¿Ya? No están esperando ahí generar intereses en un vale vista, me explico, ¿no? Un depósito a plazo, un fondo mutuo, no están ahí. Puede haber, pero en general no están ahí. A los que uno quiere grabar con este impuesto, como yo lo vi, son otro tipo de fortuna. Y esas fortunas generalmente están invertidas en otro tipo de activos, ¿ah? Están en bienes raíces, tal vez no están ni en Chile. Entonces, tal vez no vamos a dedicarle mucho esfuerzo a un tema que tal vez no va a rendir desde el punto de vista tributario. Puede rendir comunicacionalmente y ahí yo no voy a perder, porque yo entiendo cómo funciona la política, los mensajes. Por eso que yo creo que lo más prudente en esto es que este tema de impuesto al patrimonio y otro lo introduzcamos en una reforma mucho mayor del sistema tributario chileno. Yo sé que hablo mucho en mi respuesta, no la tengo más, solamente le dejo esta pura impresión. Chile, en su impuesto, la mitad, mira lo que digo, la mitad de lo que se recauda son impuestos indirectos. En ningún país civilizado,
o una sociedad más sofisticada que la chilena, con los países europeos, Australia, Nueva Zelanda, hasta en Estados Unidos, los impuestos indirectos no pasan de 1/3 y menos. 20% de todo lo que recauda el Estado son impuestos indirectos como el IVA, porque son muy regresivos esos impuestos. Y la mayoría viene de impuestos a la renta, de las utilidades, de las ganancias, de los ingresos. De ahí vienen los impuestos reales, la mayoría. Y en Chile es la mitad. Y en un minuto era mayor los indirectos. Yo digo, concentrémonos en eso. Veamos las exenciones y apliquemos el impuesto a los más ricos, como se aplicó ahora con la contribución de bienes raíces. Que a algunos le cargó a mucha gente, le cargó. Porque hoy va a subir la contribución, sí, porque se tenés 3 casas. ¿Cómo te sube la contribución? Senador Lago Feder, bueno, tenemos la pandemia que está en pleno desarrollo, que se va a transformar en endemia, dicen los especialistas, pero tenemos otra pandemia que hace rato que está presente en el mundo. Y estamos hablando de la destrucción del medio ambiente. Hemos visto, por ejemplo, que las marejadas en las costas chilenas han destruido muchas playas. Hemos visto bosques que formaban parte del bosque nativo que han ido desapareciendo. Hemos observado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, incendios que nunca se habían visto en la historia, ¿no? Y acá estamos con la duda si entrar o no a Escazú, este acuerdo que permite establecer regulaciones que apuntan precisamente al cuidado del medio ambiente. ¿Usted piensa que tenemos que estar ahí o no tenemos que estar? O sea, está bien, la pregunta yo la agradezco porque es una pregunta que a mí me va a encantar responderla, pero para darle un contexto, el tema medioambiental, así como el tema migraciones, son temas de carácter global. ¿Me explico? No es un tema que yo diga, mire, ¿cómo hacemos para sancionar los robos en Chile? Entonces yo hago una ley chilena y veo cómo en Chile me la arreglo para sancionar los robos o los robos de cuello y corbata. ¿Me explico? Queda dentro de nuestro margen de acción de Chile. ¿Cómo me la arreglo? Pero en el tema del cambio climático o el tema migraciones requiere entendimientos globales. O sea, Chile puede hacer lo mejor del mundo en materia de cambio climático, pero si nuestros vecinos no hacen nada o hacen poco, y Europa no hace nada, y China no se pone las pilas, y Brasil tampoco, y la India tampoco, nos vamos a ir todas las pailas igual. ¿Me explico? Esto requiere tratamientos globales multilaterales. Y el acuerdo de Escazú lo que hace, básicamente hace 2 cosas. Primero, una característica. Es el único acuerdo, el primero que se ha hecho en América Latina sobre protección del medio ambiente. Segundo, ¿y qué establece este acuerdo? Básicamente la posibilidad de informarse, de recurrir a los tribunales y de proteger a los activistas medioambientales. Eso es lo que hace. Y esta última parte no es menor. En los últimos años han fallecido más de 400 personas protegiendo el medio ambiente, han sido asesinados, desaparecidos. Entonces, eso buscaba Escazú. ¿Y por qué irritó lo de Escazú? ¿Por qué generó tanto ruido Escazú? Porque Chile, junto con Costa Rica, fueron los creadores del acuerdo de Escazú. Y mire la paradoja, Sergio. Pregúnteme ahora sí, pregúnteme. ¿Quién era presidente de Chile cuando Chile comenzó a liderar Escazú? Pregúnteme. ¿Quién era el presidente? Sebastián Piñera, primera administración. El presidente Piñera comenzó esto en su administración. Tomó muchos años. ¿Usted lo ve entusiasmado a él por ir a Escazú o ve más entusiasmado? Cero entusiasmo por Escazú. Es más, yo no cometo una infidencia, si la cometo, espero no ser sancionado por esto. Cuando se iba a suscribir a Escazú, con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2018, yo fui invitado por el presidente Piñera a la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa época era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pues bien, subiéndonos al avión presidencial, un día lunes, le dije, por inventar, no me acuerdo, el día jueves se firmaba en Nueva York eso, junto con otras actividades. Y el canciller, el ex canciller, nos informa de que Chile no va a firmar Escazú, cuando el mismo Chile había invitado a suscribirlo el día jueves, 11 de la mañana, en el Salón de Firma de Tratados Internacionales de Naciones Unidas, junto con otros 15 países. Chile convocó a eso, invitó. Yo tengo la invitación, la hizo en julio para en septiembre firmar. Y a última hora, 3 días antes de viajar, se echan para atrás el gobierno, cambio de opinión, le quitó el piso al medio ambiente y le quitó el piso a la Cancillería. Y las razones que el presidente esgrimió y el canciller, yo no las compartí y no las creí bien, buenas. Lo vincularon con el fallo de Bolivia, que había estado el fallo de Bolivia pendiente, todavía no teníamos conocimiento del fallo, que fue 10 días después, algo así, o 7 días después. Pues bien, nos fue estupendo con el fallo en Bolivia. En consecuencia, se han tomado 2 años,
no han podido en 2 años, no ha podido el gobierno en 2 años, no ha podido poner por escrito por qué rechazó el acuerdo de Escazú. Senador Lagos Weber, usted mencionó migraciones. El problema con los migrantes es que vienen a ocupar los servicios de salud, de educación, traen la delincuencia. Todo eso es una descripción que han hecho ciertos sectores de la política chilena. ¿Los migrantes aportan o no aportan al país? ¿Y cuál debería ser el criterio en esta movilidad mundial que hay, donde mucha gente va de un lado a otro buscando mejores condiciones de vida o al mismo tiempo huyendo de la represión política? La migración es tan antigua como el ser humano caminando en 2 pies en el planeta Tierra. Siempre ha migrado el ser humano. Lo que tratamos nosotros los países hoy día, en el siglo XXI y en el siglo XX, fue regular la migración de alguna forma. En Chile, efectivamente, la migración no está bien regulada. Dicho eso, hay sectores que han usado la migración con fines xenofóbicos, populistas, racistas, que yo no comparto. La delincuencia en Chile existe antes de llegar a los migrantes. Por favor, ¿ya? Aquí tuvimos una dictadura que no le hicieron ningún migrante. ¿Ah? Y chilenos mataron chilenos violaron a mujeres chilenas, chilenos tiraron gente de helicóptero al mar, chilenos, no migrantes. Entonces, no me gusta esa caricatura. Sí sé que hay un sector de chilenos, algunos que son derechamente racistas y xenófobos, debe haber como muchos países. Y hay otros que genuinamente tienen ansiedad o aprensión a este tema. Por eso que hay que regularlo. Y eso es lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, que hay que aprobar ahora en el Parlamento estos días, que todavía no logramos despacharlo. ¿Ya? Porque genera una tensión. Pues bien, si la migración es buena o mala, va a depender de la forma en que la regulemos y del tipo migrante que tengamos. Entonces, si usted tiene una migración que tiene normas súper estrictas en el papel, pero que van a ser impracticables porque se le van a colar igual los migrantes, no va a servir esa legislación. ¿Me explico, Sergio? Si yo tengo una legislación que puede ser muy buena en el papel, pero no logro en los hechos controlar la migración, ¿de qué me sirve? De nada. Porque tengo entonces un mercado negro, ¿ya? De informales que van a trabajar no con las reglas. Si usted tiene, en cambio, personas integradas, registradas, con seguimiento, que les da la oportunidad y si no las puede expulsar, por supuesto, todos los gobiernos tienen la facultad de expulsar extranjeros. Y en esta ley que estamos aprobando, ciertamente va a estar esa facultad. No es un tema que no se pueda. Entonces, a mí no me gusta la forma en que el gobierno lo encaró. Le quiero recordar algo, no a usted, pero usted es periodista nacional, sabe la historia. Pero yo le quiero recordar a los chilenos y chilenas, a los que van a ver este programa, que ya durante la campaña presidencial, el otrora candidato Sebastián Piñera equiparó el concepto migrante con delincuentes. O sea, ellos tienen en la derecha un prejuicio sobre este tema y lo explotan de esa manera. ¿Ah? Y los migrantes sí pagan impuestos, efectivamente, pagan impuestos cuando están legalizados. Si usted no los tiene legalizados difícilmente porque no le van a pagar ni cotizaciones, y ahí sí que van a trabajar por menos del salario mínimo. Por eso hay que regularizarlos. Igual pagan el IVA aunque estén ilegales, ¿no? O estén, bueno, digamos, sí, no documentados. Oiga, qué buen punto, porque lo vinculo con lo que le dije hace unos minutos atrás. Y como el IVA representa la mitad de lo que recauda el Estado chileno, ellos contribuyen a eso también. Llegamos al final, senador Ricardo Lagos Vera. Todos los buenos se acaban en algún minuto. Muchas gracias por conversar con nosotros en Profundidad de Campos y bueno, que este regreso sea para acelerar el tranco. Yo sé que las empresas de turismo, los emprendedores ahí en la región de Valparaíso están con el agua al cuello, así que usted le hizo el planteamiento al gobierno. ¿Se lo contestaron así en una línea o no? No, o sea, tuvimos una sesión especial con el gobierno hace 12 días, pero yo tengo alguna esperanza en el presupuesto, este presupuesto que vamos a discutir ahora, que vamos a conocer el 30 de septiembre, y que tengamos un espacio precisamente para el tema de reactivación y emprendimiento, pero no para la gran empresa, es para la pequeña y microempresa. Ya ni siquiera hablo de la mediana, pequeña y micro. Y tiene que estar distinguido por sectores. Usted no puede tener una medida general, ya no sirve esa medida general. ¿De qué le sirve? Mire, ¿de qué le sirve que usted le diga al sector gastronómico desde el Biobío al sur de que pueden sacar las terrazas, pueden usar las terrazas para abrir los restaurantes si llueve todo el día? ¿Me explico? Entonces hay que tener medidas por regiones, con criterio regional, por sector.
hay sectores de la gastronomía o del entretenimiento nocturno que tienen contratos de energía de base que son distintos a otros sectores y que tienen que pagar igual, aunque el negocio esté cerrado. Y claro, la autoridad dice, bueno, esto es un negocio entre privados. No me jodas, si esto es un tema nacional. Hay que buscar la forma. Entonces, legislemos entonces, no sé, pues metámonos ahí. Pero me explico, tiene que tener medidas por sector, por rubro, por regiones. Y para eso tenemos la esperanza puesta en el presupuesto. Me salió largo el párrafo, pero igual vale la pena. Gracias, senador Gómez. Que tenga... En la manera legal que Sergio Campos me dijo, pucha, que respondí largo. Ya, ok. Gracias, que esté bien. Muchas gracias. Y a ustedes también por Profundidad de Campos, que siguen a través del canal del Senado. Volvemos en cualquier momento. Será hasta la vista.